Gracias. Mi asistente Laura. Y entonces, cuando yo voy a construir algo, una obra civil, yo debo tener ese conjunto de medidas para que yo pueda mitigar el impacto sobre la vía, ¿cierto? O sobre las personas que regularmente transitan por esa vía. Entonces me parece bien esa definición, bastante acertado. Listo. ¿Sí? Estoy por acá. Allí estar viendo mi pantalla de PowerPoint, ¿cierto? Sí, profesor, sí se ve. Hay dos videos que son más cortos. Voy a colocar uno de los dos. A ver si mi internet me deja porque hoy está muy lento. Pero tratemos de... mirar. Es este. Disculpe, no sé si mis compañeros entienden el audio. Yo en lo personal no lo escucho. El audio del video no está entendible, profe. Posiblemente cuando comparte solo se comparte la imagen y no el audio interno. Yo digo que es mejor que ponga el link en el chat de la presentación y nosotros Y lo que vemos. cada uno lo vea así. Sí, la idea era ir haciendo comentarios, pero bueno. Pero podríamos ponerlo, o sea, dejar la presentación en segundo plano, ponerlo, o sea, decir 1, 2, 3, lo ponemos a la vez y va haciendo comentarios y deberíamos ver lo mismo, en teoría. No, esa teoría es perfecta. Yo la apliqué en el grupo anterior diciendo que iba a colocar unos explosivos y que teníamos que tener los relojes sincronizados, como en las películas. Listo, ya se los mando. Muchas cosas de la virtualidad, sí. Yo una vez soñé con Dios, tuve un sueño Bueno. muy preciso con Dios, frente a frente en un hotel, donde él me decía, Checho, ¿y entonces hasta cuándo? Si ya yo te he dicho por dónde es el camino, ¿hasta cuándo? Ya te he dicho todo lo que tienes que cambiar, no sigas haciendo esto, no sigas haciendo. Yo terco, yo no te paraba bolas, y seguía, hasta que hubo un día en que perdí ¿Ya lo mi tienen? familia, y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que yo perdí a mi familia. Yo llegué a mi Sí, casa bro. después de una gira y Sí, bro. encontré la maleta Sí, profe. llena de Vamos rosas. a echarlo a correr entonces. Y vamos mirando. Ustedes miran su celular y traten de escuchar lo primero de la presentación. Bueno. Listo. Encontré mi camioneta full de ropa y solamente estaba el puesto mío para manejar. Y fue el momento en que yo dije esta música. Y la gente no sabe. La gente cree que todo es felicidad, como dice la canción del maestro Emiliano. Mira, un día leí algo que decía Jim Carrey, un comediante famoso estadounidense. Decía, ojalá tengas la fama, el dinero y todo el éxito para que descubras que allí no está la felicidad. Dicen, la felicidad no la da el dinero, y otros que dicen, pero tú como lo tienes, tú puedes decir eso. Mira,
yo le escucho decir más a las personas que tienen dinero que no son felices. La felicidad es el abrazo que le das a tu mamá. La felicidad es el abrazo que recibes de tu señora, de tus hijos. Ese tiempo, calidad de tiempo, calidad de vida. Eso es lo que siento que Dios regaló a la vida. Claro. Y yo he decidido abrir mi corazón y lo hablo abiertamente, porque quiero que la gente sepa que hay un Dios que puede cambiar vidas, que no hay necesidad de llegar a Dios para reaccionar. Es decir, no podemos vivir con caretas buenas, no podemos vivir de apariencia. Yo, por ejemplo, me montaré en una tarima, 7.000 personas, 10.000, 20.000, 100.000 personas coreando mi nombre. Me bajaba de una tarima y llegaba al hotel solo. Esa es la ambigüedad de este arte, ¿no? Estás en una tarima donde hay 7.000, te esperan 7.000 abajo, te montas en un carro y apenas te montas en ese carro, la soledad te acompaña. Entonces, por mi fuerza no iba a poder cambiar, no iba a poder cambiar. Yo dije, Dios mío, necesito, ya me doy cuenta que solo no puedo. Por más que yo quiera aparentar que estoy bien, por más que yo quiera aparentar que soy un hombre correcto, que soy un hombre serio, no puedo solo. Y ahí empezó un proceso con Dios. Mi esposa me perdonó, volví a mi hogar, recuperé mi hogar, y allí fue cuando empezaron todas las canciones de Dios. Y realmente, pues, es un proceso que vivieron las personas. De pronto hay muchas personas que no han pasado por estas situaciones, y como les digo, las vidas son diferentes, los procesos son diferentes, pero hay un Dios que te puede curar, hay un Dios que te puede liberar. ¿Algún comentario antes de seguir? Que te puede abrazar, solamente dejar con relación a este pequeño video. Y puede hacer muchas cosas hermosas. Profe, disculpe, ¿qué pregunta hizo? Si tienen algún comentario con relación a lo que hemos leído en la definición y el video. ¿Alguna relación entre la definición que hayamos dado y el video? ¿Algún comentario? O si quieren un like, como estamos acostumbrados ahora en las redes. Me gustó, me gusta. Pues ahí en el video lo que muestran es como la organización de cómo debería ser cuando están haciendo un proyecto vial o bueno, que se necesitan cerrar las calzadas, que se supone que todos deberíamos de poner de nuestra parte, pues a eso se refieren, sobre todo los conductores, para que haya como una mejor circulación vehicular. A veces se cierra. ¿Cómo? Sí. Si me permite, te cambiaría un par de palabritas. Okay. Cuando me decías que cómo debería ser. Entonces, cuando uno habla de las particularidades de cada proyecto, yo pensaría decir que cómo debe ser este proyecto. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, porque siempre la idea es manejar las filosofías. Yo siempre estoy detrás de las filosofías. Yo siempre estoy detrás de saber hacer las cosas y detrás de saber las definiciones como tal, o sea, entender las definiciones, no recitarlas, ¿ya? Entonces, por eso te decía, no de cómo debe ser, sino de cómo se debe hacer en este proyecto, ¿ya? Entonces, esas imágenes muestran de una forma muy clara, ¿cierto?, cómo va a ser el manejo de la obra y cómo va a ser el manejo del PMT. Ahora, eso es un resumen para que las personas lo vean y entiendan dos cosas: cómo van a ser los cierres y cómo va a ser el trabajo nocturno, ¿ya? Y de allí que uno entienda la importancia de este tipo de aparte, ¿cierto? El PMT es una parte de lo que es el proyecto,
puesto que de entrada, como esa es una obra que tiene un flujo muy alto, una vía que tiene un flujo muy alto, se prevé que para que haya avances, los trabajos se realicen en horas nocturnas, o sea, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y entonces ustedes imaginarán, bueno, si es de noche y entre las 10 y las 5 o 6 de la mañana aquí se pagan recargos nocturnos, horas extra y cosas así, esta hora vale más, ¿ya? En esta hora hay que gastar más dinero. En esta hora un salario no es el mismo salario del día, porque vamos a trabajar con doble frente, porque de día también hay trabajos. Y además de eso, el frente de la noche, los frentes que trabajan de noche van a ser más costosos, ¿ya? Entonces, cuando uno planea el proyecto, desde que la planeación del proyecto, incluyendo esta fase de mitigación, ¿cierto? Que es podríamos cerrar la vía, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar incomunicadas a las personas, no se puede. Hay que tratar de hacer la mitigación, ¿ya? Bajarle los efectos. ¿Qué hay que decirle a la gente entonces? Vamos a trabajar de noche, planee bien sus viajes, se va a demorar más, habrá unos pare y siga con los auxiliares de tránsito, ¿cierto? Pero de seguro esto, dentro de lo que es la ingeniería civil, me implica varios cambios porque seguramente va a ser mucho más costoso, ¿ya? Y veremos una valla con una cifra abultada, pero también tenemos que entender por qué razón está esa cifra allí. Entonces, toda esa serie de consideraciones, ¿cierto? Parten desde la esencia misma de haber concebido el proyecto, del cómo, cuándo se va a hacer, en qué momento y cuánto va a costar, ¿ya? Y de allí la importancia de un PMT. Algunas veces nosotros recibimos un contrato o ejecutamos una obra en la cual ni siquiera nos damos cuenta de todos los problemas que se nos vienen encima por el hecho de la falta de planeación y la falta de programación del manejo del tránsito. Y eso muchas veces se ve representado en costos económicos que pueden generar pérdidas en un contrato. Y que si uno no las manifestó de entrada, puede tener el problema de que se generen pérdidas porque ya yo firmé un contrato y me toca ejecutarlo, ¿ya? Cuando no tengo derecho a hacer algunas reclamaciones. Entonces, por eso es muy importante. No solamente, como les digo, no, el PMT sí, el conjunto de medidas para mitigar, sí, pero ¿y eso en mi carrera cómo implica? Y la responsabilidad que tengo. Entonces, por eso siempre la clase, siempre la idea es que vayan hacia ese otro punto que es el que no está escrito, sino el que yo debo interiorizar para alcanzar algo que es difícil, ¿cierto? Y que solamente las personas como ustedes, que están en una institución de educación superior, pueden alcanzar. Y es el profesionalismo. Profesionalismo que se va a ver complementado con la experiencia o la experticia cuando ya se enfrenten, ¿cierto? No solamente desde este diálogo para empezar a mirar las cosas, sino cuando ya en su carrera profesional, en su ejercicio, se enfrenten a una serie de situaciones en las cuales podrán cada día aprender más y cada día ser mejores, ¿ya? Ser mejores profesionales y ser mejores ingenieros. Entonces, ¿cuándo hace uno un PMT? Cuando uno tiene cualquier obra civil. No necesariamente tiene que estar en la vía. ¿Por qué? Porque si yo voy a construir una casa, un edificio, no sé, ese edificio lo tengo que alimentar, esa construcción la tengo que alimentar con maquinaria, la tengo que alimentar con materiales, y los materiales llegan en vehículos, los vehículos tienen que entrar y salir. Muy posiblemente si es una edificación en altura, me tocará cerrar esa calzada, esa acera, perdón, y me tocará colocar letreros, decirle a los peatones, váyanse por la otra acera, por favor, transitar por la otra acera. Y miren que no estoy en la vía, pero estoy generando una afectación a la movilidad. Mientras entran y salen las volquetas, mientras descargo bultos de cemento, por ejemplo, mientras estoy haciendo una fundición, si es que lo hago con un carro tanque de estos de fundición, mixer, en todos esos momentos yo voy a hacer una afectación a la movilidad. Y en esa afectación a la movilidad, muy seguramente, yo voy, permítame, estoy admitiendo. En esa afectación a la movilidad, voy a ir acá. Yo voy a necesitar, ¿cierto?, poder decirle a las personas qué, cómo y cuándo pueden circular.
Entonces, toda obra civil genera traumatismos y toda obra civil necesita un PMT. ¿Para qué? Para llegar a estos 4 conceptos. Primero, mitigación del impacto. Segundo, garantizar la seguridad de todas las personas, no solamente las personas de la obra, sino las personas que están afuera de la obra. Mantener la continuidad de la circulación. Yo no le puedo decir a la gente, por aquí no puedes pasar, o hacia donde tú vas no puedes seguir. Sí puedo decirle, por aquí en este momento no deberías pasar y te voy a dar esta ruta para que llegues allá. ¿Ya? Pero él debe prever que debe haber comunicación o circulación. Y lo otro es garantizar la accesibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que yo no puedo dejar zonas por donde los vehículos o los peatones no puedan pasar. De tal forma que si las personas necesitan llegar a ese punto, por ejemplo, yo les colocaba el ejemplo de cuando estaban construyendo las calles del centro de la ciudad de Sincelejo. Allí había negocios, ¿cierto? El comercio estaba abierto y las personas llegaban a esos almacenes y era necesario dejar la obra cerrada, ¿cierto? Con vallas y todo el cerramiento necesario y que las personas pudiesen caminar por los andenes. Pero los andenes tenían que estar en ciertas condiciones para evitar que hubiese accidentes y tocaba garantizar la accesibilidad de las personas. Algunas cosas sí no son fáciles de corregir, por ejemplo, las personas cuando dicen, no, eso está muy enredado, eso está muy, hay demasiada gente, yo mejor allá no voy. Ya ese concepto sí es complicado, pero hay que tratar de que las personas entiendan de que el bien público prima sobre el bien privado. Era necesario hacer esa construcción de las vías del centro de la ciudad y las personas que tuviesen alguna afectación mayor tenían que entender que era por el bien de el público en general. Entonces, cuando tengo estos 4 objetivos, estos 4 puntos muy bien identificados, fácilmente yo podría construir un PMT que deje lo más convencido posibles a la mayoría de las personas. ¿Ya? ¿Convencido de qué? Convencido de la necesidad de construir esa obra. El PMT tiene unas premisas o unas ideas de las cuales parte. Una de las primeras ideas de las cuales parte es la seguridad. Entonces la seguridad se debe brindar a los usuarios de la vía, a los usuarios del entorno, ¿cierto? En especial a los peatones y a las personas que trabajan en la obra. Se debe dar continuidad y plena accesibilidad. ¿Ya? ¿De quién? Del transporte público y de transporte privado. Se debe mantener una comunicación o una información permanente con los usuarios para poder indicarles cuáles son los cierres, cuáles son los horarios de trabajo, cuál es la forma de hacer la obra. Y esto conlleva a que podamos hacer mejores prácticas de ingeniería de tránsito. Como les decía hace un minuto, cada día con la experiencia uno se va volviendo mejor ingeniero. Y cuando las cosas se hacen bien, las cosas salen bien. Una de las cosas que más críticas se tienen hoy día es que las obras no están siendo bien planeadas. Entonces, imagínense una obra con un PMT que no esté bien planeado. Puede generar conflictos o circunstancias o las mal llamadas accidentes que en su momento podrían generar mayor daño, ¿cierto? Pueden ser daños económicos o en las personas, a que si hubiésemos hecho una buena planeación. En esa planeación además tenemos la premisa de ¿qué? De hacer un plan de desvíos. Poder saber por dónde van a circular los vehículos que no pueden circular por el espacio donde yo estoy interviniendo o donde se está haciendo la obra. Se debe hacer una coordinación con otras intervenciones. Miren que a veces uno llega, va a construir una obra, va a hacer una obra civil y cerca hay otra obra. Y entonces, lo ideal que es, lo ideal es que exista una coordinación entre esas obras, ¿ya? Y se pueda organizar la circulación de todas las personas, de todos los vehículos y todos los agentes que están interviniendo. El PMT no es un documento terminado. Si no es un documento terminado, es algo que se tiene que estar revisando permanentemente.
Hay que mirar si las directrices que se dieron están cumpliendo y si hay que reformarlas, pues hay que hacer los cambios. Para eso se debe establecer unos criterios de medida, unos indicadores que me permitan decir, ¿cierto? Si los flujos están mejorando, si los flujos se mantienen igual, si las demoras aumentan, si las colas aumentan. Y eso lo hace uno a partir de ¿qué? A partir de una situación base. La situación base es los estudios que yo hago y miro cómo está la zona antes de intervenir. ¿No? Y a partir de esa situación base es que se van a tomar las decisiones. Entonces, en esa situación base, lo que uno va a hacer es hacer el conteo de los flujos vehiculares y peatonales. Entonces, muy seguramente toca ir y contabilizar los volúmenes. Toca mirar cuáles son las velocidades. Velocidades de aproximación, velocidades de circulación. Se van a mirar las colas y las demoras. Entonces, las colas, ¿qué son las colas? Las colas son el número de vehículos que están uno detrás del otro. Eso es una cola. Y las demoras, pues el tiempo que el vehículo se demora allí estacionado en una cola o parado en una intersección para acceder, para poder entrar. La cola es la medida de vehículos en el espacio, ¿cierto? Y la demora pues se entiende como el tiempo perdido en esas paradas. Hay que mirar cómo está la accidentalidad. Hay puntos que son difíciles. Hay que mirar cuál es la condición de la infraestructura, no solamente la infraestructura del punto donde voy a trabajar, sino la infraestructura por donde yo voy a colocar a circular los vehículos. Porque puede que si tengo una carga especial, el sitio por donde creo que va a circular los vehículos no es el ideal, y algunas veces hasta toca construir una vía alterna para poder construir la vía del proyecto. Se debe mirar cómo es la accesibilidad, ¿cierto? Saber cómo entran las personas a esa zona. Identificar las rutas de servicio de transporte público, porque si yo voy a cerrar un punto donde está la ruta, pues debo trasladarlo hacia otro punto donde las personas entiendan y tengan el conocimiento de que deben llegar para poder tomar el bus o poder tomar su transporte público. Y como les decía, los puntos críticos que nunca están por fuera, puntos críticos en cuanto a acumulaciones, volúmenes, accidentalidad o cualquier otra situación que haga especial la identificación de este punto para tenerlo en cuenta en la situación base de ese PMT. ¿Ya? O sea, todo lo que yo pueda ver, todo lo que yo pueda, como uno dice, todo lo que yo pueda auscultar y tenerlo presente al momento de sentarme a hacer el PMT, lo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque luego va a ser una variable que no fue identificada, una variable que no fue tratada, y se convierte en una variable suelta que puede generar un conflicto o un problema. Entonces, uno tiene que partir como se parte en cualquier problema de la ingeniería de tránsito. ¿Qué hace uno? Primero, pues ya identificaste qué vas a hacer, acá es un PMT. Y luego, para poder hacer algo, tienes que tener información. Entonces, la información parte de un inventario vial. ¿Ese inventario vial qué es? Es el plano o tener el conocimiento hoy día con las medidas estas digitales, las ayudas digitales de un Google Maps o de una Secretaría de Tránsito, ¿cierto? O de planeación. Tener el inventario de las vías y el estado. ¿Sí? Si pudiéramos saber cuáles son sus condiciones, sería mucho mejor para poder tener claramente el estado de la vía y su estructura. Hay que hacer aforos vehiculares y peatonales. Muy posiblemente toque ir y hacer conteos. Algunas veces yo podría tener información secundaria. Esa información secundaria sobre todo de inventarios viales. Extrañamente voy a tener información secundaria de aforos vehiculares y peatonales. Pues estaría muy de buenas que donde voy a trabajar existiera un aforo vehicular. ¿Ya? Si es una vía principal o si es una ciudad organizada donde hay muchos estudios, muy posiblemente lo voy a encontrar. Estudios de velocidad, pues también toca hacer. Puede que haya cámaras o haya indicadores que me puedan ayudar a saber cuáles son las velocidades del sector.
información de colas y demoras en algunas intersecciones, en intersecciones semaforizadas. Es bueno saber el grado de ocupación. Entonces, ¿el grado de ocupación qué es? Es el número de vehículos que va a estar por una unidad de área. Entonces, puede que yo necesite la ocupación porque cuanto más ocupada sea la vía, más cargada va a estar, más flujo es el que yo debo desviar. Y otra vez los datos de accidentalidad, que normalmente también son información secundaria de los eventos que se han presentado en la zona, en el sector, y que yo debo tener en cuenta porque en el PMT, pues, si uno tiene un nivel de accidentalidad, un grado de accidentalidad, no debe aumentarse, al contrario, debería ser disminuido, siempre buscando pues que la visión sea cero, que no haya accidentes y no haya ninguna pérdida. ¿Qué debe tener un PMT? Entonces, lo primero es que yo pueda identificar las condiciones de la zona, ¿cierto? O de la vía y el sector donde se va a desarrollar la obra. Con los datos debo caracterizar el tránsito vehicular y el tránsito peatonal. ¿Qué es caracterizar? Saber cuáles son sus volúmenes, saber cuáles son sus sentidos, saber cuáles son sus velocidades, ¿ya? Para poder entender el comportamiento tanto de los vehículos como de los peatones. Normalmente en este tipo de estudios se tiene muy en cuenta lo que es el vehículo y a veces se deja un poquito de lado el peatón, ¿ya? Lo importante es que podamos caracterizarlo de la mejor manera posible a los dos, ¿ya? Y yo debo tener las medidas de mitigación para los diferentes medios de transporte. En el video mirábamos que el muñequito le decía por dónde tenía que circular, cómo iban a ser los cierres, ¿cierto? ¿Para qué? Para que si yo tengo, por ejemplo, que circular en transporte privado, yo pueda entender y conocer los planes de desvío. Si yo tengo transporte público, pues yo pueda reordenar las rutas, ¿ya? Lo ideal es que no se esté corriendo mucho porque genera descontrol en las personas. O sea, las personas llegan a un lugar, si la ruta ya no pasa por allí porque la cambié, se van a sentir mal, van a empezar a llegar tarde al trabajo y van a existir malestares en las personas de la zona. Si yo tengo tránsito pesado, ¿cierto? Yo debo que asegurar que tenga acceso a la parte comercial. Otra vez el caso Sincelejo. ¿Cómo hacían en Sincelejo para... No sé si alguien vio, alguien nos puede contar. ¿Cómo hacían en Sincelejo cuando estaba cerrado el centro? ¿Quién me dice? ¿Quién me colabora? Por favor. Un almacén de ropa. ¿Cómo hacía el almacén de ropa para recibir su carga? Profe, es que la verdad yo no recuerdo. O sea, sé que cuando el centro estaba cerrado, pues ahí prácticamente todo el mundo andaba mucho a pie. Pero sí, como que de los almacenes para recibir carga o algo así, no sé mucho. Se escucha entrecortado, pero ahí te entendí un poco. ¿Qué pasa cuando, o qué pasó en el centro de la ciudad? Cuando yo necesito llevar carga, ¿cierto? Normalmente lo que hace uno uso es de coteros.
o carretillas manuales o... Y ahora, como yo no me metí contraseña, no me coge. Necesito que me ayude. Grave. Entonces, lo que hacemos es tratar de organizar, ¿cierto? En cuanto a los horarios, en cuanto a entradas y salidas, y con relación a lo que las personas puedan ingeniarse para hacer que lleguen los productos a su almacén o a su negocio comercial. Entonces, toda esa programación, ¿cierto?, que uno tiene y que está acá en la provisión del tránsito pesado, entendiendo que el tránsito pesado es el transporte de carga, no necesariamente tienen que ser tractómulas. Uno lo que debe hacer es garantizarles a ellos que se puede, a partir de una organización de horarios, ingresar sus productos a sus negocios. De igual forma se hace con el tránsito peatonal, donde yo debo garantizar que los andenes sean continuos, estén bien delimitados, no tengan baches, estén señalizados y que estén separados del flujo vehicular. Eso me obliga a que la coordinación que existe entre todos estos diferentes tipos de tránsito, ¿cierto?, y las actividades que yo voy a realizar sean lo más coordinadas posibles, para evitar o para poder mantener esa idea de la mitigación, ¿cierto?, de todos los efectos posibles. Aquí tengo seguidamente en el PMT, cuando yo hice el inventario base o cuando hice el levantamiento de la situación base, yo voy a tener la identificación de puntos críticos. Y cuando tengo la identificación de puntos críticos, allí de una y poder coger esas alternativas, pues la que mejor se ajuste a mi problema. Por eso yo puedo en ese momento decir que voy a instalar semáforos que son provisionales o señales que son provisionales. Posiblemente tenga que hacer cambios o adecuaciones en las vías de tal forma que necesite hacer adecuaciones. Ya voy a salir. Adecuaciones geométricas. Puede que necesite hacer uso de auxiliares de tránsito, es lo que tienen las paletas para y siga. Algunas veces cuando creo o no tengo la certeza, está saliendo, de que pueda tener la colaboración de las personas, me toca hacer uso de un agente de tránsito. Y entonces tal vez la figura del agente pues le genera mayor respeto y le infunde a las personas que deben comportarse de una forma mejor. Y lo otro es que todo PMT debería tener una verificación con una herramienta de modelación. ¿Qué es una herramienta de modelación? Es un software. El software, pues tú lo alimentas con la información del tránsito, de las calles, de las velocidades, ¿cierto?, todos los flujos, y lo echas a correr. Y él te va a decir cómo es el comportamiento del sector, del tráfico. Te va a decir si aumentan las demoras, si aumentan las colas, o si puede que se generen accidentes. Algunos módulos, pues, te hacen la modelación de accidentes. Y así puedes definir si lo que has planteado en ese PMT con relación a las soluciones, sobre todo esos puntos críticos, es funcional y va a servirte para poder mantener bien la obra mientras haces la construcción. Para esas modelaciones normalmente se utiliza Vising o Visum, ¿ya?, que son herramientas de modelación, o sea, tú las alimentas con información y ellos te dan algunas respuestas. Aquí viene una parte que es bastante importante.
Entonces, aquí vamos a hablar de dos cosas. Voy a salir de aquí. Y me voy a ir acá. En una de las clases anteriores habíamos mencionado el problema del tránsito era un problema que se definía, como un problema espacio-temporal. Miremos por qué es un problema espacio-temporal. Preguntemos aquí a alguien, vamos a buscar a alguien acá. Cleire Iglesia. Aquí estoy, profe. ¿Cómo era que decíamos que era un problema espacio-temporal? ¿O qué entendíamos cuando decíamos que era un problema espacio-temporal? Ese es el tránsito. Y ¿estás viendo bien, cierto? Sí, profe. Bueno, y le voy a colocar la imagen que no le había colocado. Espérate un momentico. Aquí. Quisiera que me colaboraras recordando, por ejemplo, cómo era eso del problema espacio-temporal y asociarlo a esta parte del contenido del PMT. ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué significa que el problema sea espacial y que el problema sea temporal? Que tenga esas dos características. ¿Qué nos podrías decir, Claire? ¿Claire? Claire, sí. Creo que Claire se fue. Miremos a otra persona. Miremos aquí. Steven Canchila. Me repite más el favor, profe. Yo tengo aquí, ¿cierto? Aquí tengo esto. Yo he dicho que el problema del tránsito es un problema espacio-temporal. Yo quisiera inicialmente que me dijeras por qué es espacio-temporal el problema del tránsito y luego asociarlo a este diseño de la señalización dentro del contenido de un PMT. Esa es la pregunta. Profe, no se escucha entrecortado. Vamos a quitar el video para. Yo lo he quitado hace un rato que se estaba viendo lento.
para que funcione mejor. Les decía que el problema del tránsito se ha identificado, lo hemos mirado la clase pasada, y lo habíamos definido como un problema espaciotemporal. Yo quisiera primero recordar por qué es un problema espaciotemporal y luego asociarlo, ¿cierto?, al diseño de la señalización que tenemos en esta diapositiva. O sea, ¿qué relación puede tener esa definición de problema espaciotemporal con relación a esta diapositiva? Pero el espacio temporal, usted lo pregunta cuando se tiene que aplicar un PMT, ¿es cierto? Primero, o sea, de forma general. Y después aplicado a un problema de tránsito. Déjenme desconecto esto. ¿Quién recuerda por qué decíamos que era un problema espaciotemporal? Pero se debía a que el flujo vehicular se encontraba saturado debido al exceso de demanda en las vías por haber muchos vehículos y, o sea, producía incremento en los tiempos de viaje y estancamientos en las vías. Como tal, pues el espacio se ocupaba demasiado y temporalmente, pues que demoraba mucho tiempo ya la gente, exacto, realizando sus viajes. Pues sí, realmente espacial porque ocupa un espacio y temporal porque varía en el tiempo. Ya. Recuerden que decíamos que variaba de acuerdo a la época del año. Por eso decíamos que era temporal. No siempre la gente maneja y circula en las mismas condiciones. Pero bueno, si yo quisiera... Señor. Relacionado con lo del PMT, pues que ya digamos que el ingeniero de tránsito se encargaría de planificar estratégicamente las soluciones a por lo menos a esos estancamientos en la vía cuando se estén haciendo remodelaciones y, o sea, realizarlo de tal forma de que se pueda reducir los problemas y las fallas con el espacio y el tiempo, que pueda ser lo más eficiente posible. Pero si yo lo quisiera asociar a esta diapositiva que tengo acá, ¿qué podría decir? Déjame la miro bien. Dale. Aprovecho y tomo un sorbo de mi café. Café de la mañana. O sea, la idea es mirar por qué en tránsito siempre es muy importante tener en cuenta el espacio y el tiempo. Profe, ya tengo una idea. Por lo menos aquí dice que colocarse 15 días antes, más bien anticipar el impacto que puede ocasionar intervención haciendo un PMT para que el flujo vehicular no se vea tan afectado y se pueda por lo menos evitar así las pérdidas de tiempo en la vía. Por lo menos que ese es el primer nivel. Dice aquí el objetivo es informar e inducir el cambio de la ruta, que ya el conductor esté más que todo como que ya tenga esa prevención de que va a haber un desvío ya en un futuro. El segundo... Es como para evitar esa frase de cajón de que va el conductor y está desesperado y lo que te va a decir, ¿y por qué no avisaste antes? Exactamente. Bueno, ya lo del segundo nivel, que más que todo marcar los desvíos, ya tener una planificación de las rutas y todo eso, ponerle las señalizaciones viales para que ya antes de llegar ahí, ya tenga uno de forma anticipada el conocimiento de lo que se va a encontrar en la ruta. Sí. Sí, puede ser. Y ya lo del tercer nivel, pues, como lo dice ahí, pues ya tener la ruta habilitada y, o sea,
tener la vía de forma provisional abierta, dependiendo del carril en el que se vaya a intervenir y poder habilitar otros en donde el flujo se pueda desarrollar bien. Sí, entonces uno podría decir que esos cambios, que se dan, ¿cierto? Uno los podría asociar a la importancia de lo que son los tiempos y los espacios. Entonces, esos espacios van a estar delimitados. Profe, yo pensaría que por ese mismo espacio, ese mismo problema de espacios temporales por el cual se tuvieron que implementar los PMT. Porque yo estoy haciendo ahora mismo algo espacio-temporal, estoy ocupando un espacio por un tiempo X, o sea, por lo que yo demore aquí sentado donde me encuentro ahora mismo. Y que por ese mismo problema se tuvieron que darle una solución a los PMT, que ver los PMT, que es lo que estamos haciendo ahora, que es lo que estamos estudiando ahora mismo. Que se está haciendo una ocupación de un espacio por un tiempo al cual, como decía Camilo, para contrarrestar eso se tuvo que hacer una planificación para que las vías siguieran siendo funcionales, por decirlo así. Pensaría yo. Sí, esa es la razón. O sea, recuerden que decíamos, los problemas de tránsito son espaciales porque ocupan un espacio, temporales porque varían en el tiempo, ¿ya? Entonces, teniendo esa premisa, uno podría decir, pues claro, en el contenido del PMT, en el diseño de la señalización, yo tengo una de primer nivel que es avisarle con tiempo a las personas, ¿ya? Para que ellas vayan cambiando. Y en cuanto al espacio, la señalización va a ser una señalización muy general, que es la de primer nivel, ¿cierto? Una intermedia, que es la de segundo nivel, que ya es la zona de aledaña a la obra, y la de tercer nivel, que ya es la señalización que yo me encuentro en la obra directamente, ¿ya? Si recordáramos el video que estábamos mirando, está aquí. Profe, disculpen, me acordé de una cosa que usted mencionó cuando estaban remodelando las calles ahí en Sincelejo. Recuerdo que a veces ponían, creo que era en la construcción, como un cartel así grandote en tela que decía desvío de tal calle por la ruta tal. Sí, y claro. así era como que, exacto, siempre eliminar antes de que ya terminara. Claro, entonces, por ejemplo, mire, aquí, cuando yo digo que esta es la de tercer nivel, ¿cuál es? Ya lo que está en la obra, ¿ya? Perdón. Estas barricadas, es que quería coger el muñequito. Estos desvíos, maquinaria en la obra, ¿cierto? Y acá ya los vehículos circulando y se están encontrando con esta señalización propia de la obra. Esa es la de tercer nivel. ¿Cuál serían? ¿Señor? Las de segundo nivel, ¿cuál serían? La de segundo nivel es la que te coloca la zona aledaña. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una obra y la obra es esta. Yo tengo esta. Tengo esta. Entonces, como es espacio temporal, esta que es la de afuera, ¿cierto? Que es la que le indica a las personas cuándo se va a hacer, se coloca 15 días antes, como lo dice acá, ¿sí? Y se lleva hasta el primer mes. ¿Dónde está? En donde las personas van a llegar, van a poder tener un acceso hacia la zona de obra. Las personas que vienen por aquí se tienen que enterar. Mira, allá adelante vas a encontrarte con una obra. La otra es la señalización básica del proyecto. Se va a mantener en el tiempo durante todo el proyecto. Aquí está, ¿cierto? Y va a estar en la zona de influencia del proyecto. Entonces, yo tengo este proyecto, pero puede que las personas cuando vienen por aquí tenían que pasar por el proyecto para poder llegar a un punto que está acá, que por ejemplo puede ser un colegio. ¿Qué pasa? Que ya ellos no podrán pasar por aquí, entonces como ellos están aquí en la zona aledaña, a ellos les tocará tomar un desvío para poder llegar al colegio. Y la tercera, que ya habíamos mencionado, que era la zona del proyecto, ya sí es donde está el sector, que son los parecillas, ¿cierto? Las barricadas, las velocidades. Profe, más que todo el segundo nivel sería como cuando uno vaya y encuentra que dice un cartel, dice de obra a no sé cuántos metros, desvía hacia la derecha, por ejemplo. Sería un ejemplo. Sí, exacto. Porque esta es una informativa.
que te dice muy generalmente, de una forma muy general, ya para tal parte, vete por tal parte. Ahora vamos a ver un video donde podemos mirar cómo es esa información de primer y segundo nivel, que se puede identificar lo que le entregan a las personas la información. Cuando usted habla de espacio temporal, o sea, solamente habla en el tiempo, digamos, la ubicación en el tiempo, en el año, y no, digamos, el tiempo que se puede demorar en transitar por la obra un carro o el flujo de carros. No, lo que pasa es que es temporal porque cambia en el tiempo. Entonces el ejemplo que uno toma, el ejemplo más clásico que uno toma es cuando uno dice, sí, no es lo mismo circular en diciembre que circular en enero o en febrero. La gente en diciembre circula, los flujos son más altos y las velocidades son tal vez mayores. Y en febrero, pues los flujos son bajos y las velocidades pueden ser menores. ¿Ya? Es porque varía en el tiempo. Y espacial porque ocupa un espacio. Entonces, cuando ocupa un espacio puede ser que haya mucho flujo y está totalmente cargado, está muy cargado, congestionado. ¿Ya? Esas dos variables se manejan de esa forma. Por eso se habla de que son características espaciotemporales. ¿Listo? Me voy a ir acá. En el PMT también es necesario tener contemplado algunas actividades que son propias, ¿cierto?, del ejercicio de la obra o de la administración de la obra, como son el mantenimiento de vías. Algunas veces nosotros necesitamos hacer rodar los vehículos o los peatones por ciertas rutas o ciertas vías, y esas vías pueden ser adecuadas para el tráfico de vehículos, y entonces se le debe hacer el mantenimiento respectivo a esas vías. Uno normalmente habla más seguido de mantenimiento de vías cuando toca hacer calzadas alternas o carriles alternos paralela externa, adecuarla mientras se están haciendo los trabajos de pavimentación de esta vía. ¿Ya? Otras veces se pavimenta un carril y el otro carril y se deja circular por un carril. Se debe hacer el mantenimiento de la señalización. ¿Por qué? Porque muchas veces, algunas veces se cae, sobre todo estas que son de piso, o sufren daños porque hay personas que las dañan o por accidente se dañan. Y se debe hacer entonces la revisión permanente y el mantenimiento de esa señalización. En las intersecciones viales, como si fuera un estudio de tránsito, se debe hacer un plan de intersección vial, donde se debe colocar toda la información de flujo y señalizaciones necesarias para poder guiar de una forma de ese tramo de vía. Y luego, como ya yo tengo una definición de lo que se va a hacer en ese plan de mantenimiento de manejo de tránsito, perdón, yo debo hacer un plan de monitoreo. Antes habíamos dicho que habían unos indicadores, se debían definir unas alternativas que se iban a escoger, de las cuales se iba a escoger la mejor y se iba a ejecutar. Pero para ejecutarla yo tenía que tener unos indicadores. Entonces, para poder saber si los indicadores están bien o están dentro de los parámetros que se esperaban, se realiza un monitoreo. Ese monitoreo, pues, entonces debe tener unos responsables, debe estar ajustado a un plan, ¿ya?, que permite ir mirando si la conceptualización del PMT, si lo que se dijo que se iba a hacer en el PMT, se está cumpliendo
y saber si eso está asociado o ajustado a lo que había planeado en el plan de manejo de tránsito. De igual forma, debes mantener siempre un plan de comunicación. Plan de comunicación con la comunidad, con los vecinos y dentro de la obra, para que se maneje una sola información y que la información sea clara, que sea verídica, veraz, ¿cierto? Para que las personas no empiecen a especular, sobre todo en tiempos de ejecución de la obra. Y si se presentan problemas, irlos transmitiendo a las personas. Ahora, esa comunicación puede ser de diferentes formas. Una vez, por ejemplo, me decían una valla, un pasacalles que decía calle 23 cerrada, para ir a tal lugar, tome la calle tal. Eso es una información, es una comunicación que se va a manejar y se va a mantener con las personas, porque las personas encuentran allí el mensaje y podrán entender el porqué de esa vía que está cerrada. ¿Ya? Aquí. Hay algunas actividades que son actividades o medidas complementarias que normalmente se tienen que ejecutar al momento de ejecutar la obra y que están definidas o asociadas a lo que es el PMT. Entonces, por ejemplo, algunas veces toca hacer la rotura y reconstrucción de separadores, andenes o bordillos, porque algunas veces toca hacer desvíos vehiculares o peatonales en sitios donde ya están construidos este tipo de elementos, y para poder construir necesito temporalmente eliminar o quitar parte de esa infraestructura que luego debe ser reconstruida o colocada. Allí hay que tener cuidado, sobre todo ahora en Sincelejo, porque algunas veces vamos a ejecutar una obra y resulta que esa obra está paralela o al lado de otra obra que está recién entregada, o sea, que se terminó hace poco. Y si se terminó hace poco, puede que tenga todavía vigente su póliza de estabilidad, que normalmente es de 5 años. ¿Qué pasa? Que al momento de uno plantear el PMT, uno fácilmente dice, no, yo necesito quitar estos bordillos, quitar este... Señor. Profe, disculpe, está mostrando en la pantalla de WhatsApp. ¿Qué tal? Ese soy yo. Vamos a irme. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno. Les decía entonces que algunas veces vale, rotura y reconstrucción de separadores, ¿cierto? Pero entonces iba a tener el problema de que como tengo muchas obras que están recientemente entregadas, han sido recién entregadas. Ahora, recién le estoy hablando de casi 5 años. Cuando yo voy a hacer el PMT, yo podría decir, sí, es que necesito demoler este andén o demoler este bordillo para poder permitir el paso de estos vehículos o de estos peatones, o hacer esta canalización, cualquier idea necesaria para yo poder construir. ¿Qué pasa? Que yo debo también tener en cuenta que al momento de formular ese PMT con esa actividad, yo debo saber si puedo o no entrar a construir esa obra. De tal forma, ¿cierto?, que si todavía la póliza de estabilidad está vigente, yo no podría hacer ninguna intervención sobre esa estructura. Y me toca entonces idear otra forma para poder canalizar o para poder darle paso a cierto tipo de vehículos. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un cambio de sentido en las vías, seguramente voy a necesitar que se realicen estudios, ¿ya?,
que me permita identificar cómo voy a hacer el cambio de los sentidos de la vía, de tal forma que minimice los impactos que van a tener las personas que estaban circulando por esas vías. ¿Por qué? Porque puede que coja y cargue una vía con mayor tránsito y la calzada, los anchos de carril de esa vía no sean lo suficientemente anchos o amplios para poder albergar semejante cantidad de vehículos. Otras veces yo debo hacer traslado de árboles o debo hacer empradizaciones. ¿Bien? Traslado de árboles es un poco engorroso, porque algunas veces son árboles que son ya maduros y el costo del traslado de un árbol es bastante alto. ¿Ya? Acá lo que normalmente se ve es la figura del aprovechamiento forestal, donde las personas lo que hacen es solicitar ante una entidad responsable, ante la entidad responsable, en Sucre, Escar Sucre, o Corpo Mojana, el aprovechamiento forestal, o sea, talarlo y hacer una compensación, a veces en expensas, en económica, sumado con una siembra en ciertos lugares donde se pueda realizar esta siembra. Algunas veces toca hacer ubicación de semáforos provisionales. Cuando estaban haciendo la glorieta, construyendo la glorieta en Sincelejo, allí se pudo observar que durante un tiempo de la construcción de la glorieta, pues se tuvo un semáforo provisional que ayudaba a controlar el flujo de tráfico que ingresaba a esa intersección o que pasaba por la intersección. ¿Dónde está la parte organizativa de estas medidas? Todas estas medidas, primero las debe autorizar la interventoría. ¿Cierto? En Colombia se maneja la figura de constructor o contratista e interventor, el cual avala las actividades que va a realizar el contratista o que realiza el contratista. Pero previo a que la interventoría lo avale y lo acepte, ese plan de manejo de tránsito se debe colocar o se debe llevar a la oficina de Secretaría de Tránsito, que es la autoridad competente que lo va a avalar, que lo va a aprobar, de tal forma que yo pueda, ¿cierto?, en un momento dado tener toda la documentación y toda la organización posible que asegure que las medidas que se están tomando y que asegure que la ejecución de la obra se está haciendo de la mejor manera posible. Entonces yo no puedo estar tomando decisiones de tal forma que sí, voy a esto porque es bueno, no. Tiene que estar aprobado por la interventoría y aprobado por la entidad competente, la autoridad competente, que en este caso son las secretarías de tránsito. Otro punto clave es lo de la mitigación del impacto. Entonces, en esa mitigación de impactos, lo primero que uno debe hacer es informar. Por eso la importancia de que yo pueda tener diferentes niveles en cuanto a la información, en cuanto al tiempo y al espacio. Esa información de una sensibilización. ¿Cuál es la sensibilización? Hacer entender a las personas que los bienes o los beneficios públicos están por encima de los beneficios privados. Para eso, por ejemplo, tendríamos que hacer capacitaciones, ¿cierto? Reuniones con empresarios, reuniones con comerciantes, residentes y con la comunidad en general, para que ellos entiendan cuáles son los beneficios de la obra, cuáles son las razones por las cuales se le va a hacer una afectación temporal y puedan de una manera fácil entender el desarrollo de la obra. Porque uno como ingeniero sí lo entiende, pero ellos puede que no entiendan cómo va a ser la obra y cómo se va a ejecutar. O sea, no hay que entrar a decirle de forma técnica, sino a decirle en palabras que ellos entiendan
cómo se va a ejecutar la obra. Podemos decirles, por ejemplo, aquí es importante enseñarle a las personas el uso del carro compartido. Si dos personas viven cerca y van hacia un mismo lugar, hacia un lugar cercano, lo ideal es que se vaya el uno con el otro. ¿Ya? Y así evitan estar utilizando un auto por una persona. Si van a afectarme, por ejemplo, en mi vivienda, porque van a hacer la vía de enfrente, van a construir el pavimento de la vía de enfrente, me deben, por ejemplo, colaborar con la identificación de estacionamientos periféricos, que me queden cerca donde yo pueda dejar mi vehículo. ¿Por qué? Porque o lo dejo cerrado todo el tiempo que la obra esté en ejecución, o sencillamente lo llevo y lo guardo en otro lugar donde yo pueda mantenerlo de una forma segura. Se le debe informar a las personas un cronograma de intervención de las diferentes etapas. ¿Por qué? Porque no necesariamente si yo tengo una obra que sea muy grande, yo voy a cerrar todo al mismo tiempo. A medida que yo voy colocando diferentes etapas del proyecto, yo voy a ir haciendo las intervenciones necesarias, los cierres necesarios, la señalización necesaria y sobre todo mantener la comunicación necesaria para que las personas estén siempre enteradas de en qué sector y qué obra se va a realizar. Es bueno que se entregue información del avance de obra. Entonces, el PMT, por ejemplo, cuando se hacen las reuniones de comunicación, se le puede informar a las personas cuál es el avance de obra, cuál es el tiempo estimado para terminar las obras. Ojalá que ese tiempo esté ajustado a algo que sea real, que sea lo más real posible, porque a veces uno le dice, no vamos a terminar en un mes, y las personas toman el día de hoy, cuentan un mes, y al mes se están quejando porque tal vez no hemos terminado. ¿Ya? Y siempre mantener la comunicación que le va a indicar a ellos cuáles son los cierres y cuáles son los desvíos necesarios para que puedan mantener su circulación. ¿Ya? Eso es lo que la gente quiere que uno la mantenga informada. En esa parte de mitigación, uno lo que le pide a las personas, ¿cierto?, es que hay que apoyar al contratista, que es el responsable de la obra, y al tránsito, en este caso, por ejemplo, un agente de tránsito, policía de tránsito, para que se puedan dar bien las canalizaciones, las regulaciones y los cierres, que son los que al final están afectando a las personas, porque las personas muchas veces, ahora les voy a mostrar cómo para ir de un punto a otro era irse de forma lineal y le dicen, no, es que voy a cerrar la vía y le toca dar una vuelta bien gigante. Y la gente se siente mal, siempre le toca caminar más. Que es la misma situación que le ocurre a uno cuando uno quiere atravesar una calle y le dicen, no, no puedes atravesar la calle porque es que, mira, tienes que irte por el puente peatonal. Entonces sale uno a darse la vuelta y a nadie le gusta salir a darse la vuelta. ¿Ya? Entonces toda esta serie de coordinaciones son las que se deben dar y se deben integrar en el plan de manejo de tránsito para que las personas, además de que estén informadas, además de que se mantenga la comunicación con ellos puedan tener una atención inmediata en caso de cualquier eventualidad. ¿Ya? Ojalá nunca ocurran emergencias, nunca ocurran accidentes, nunca ocurran circunstancias o novedades especiales. Pero si ocurren, uno siempre debe estar preparado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, pero me tocaría pasarles otra vez el link. Este es una presentación de YouTube. Aquí está. Me pareció muy interesante porque es muy didáctico. Quisiera que lo miraran. Se los pasé a su WhatsApp o al grupo de WhatsApp. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Listo.
¿Que le damos a iniciar o qué? Espérate. Ay, pensé que estaba apagado. Señor. No, era un comentario acá personal. Ah, sí. Este es un plan de manejo de tránsito. ¿Y qué les ha pasado? En internet uno puede encontrar cualquier cantidad de planes de manejo de tránsito o de tráfico. Este lo quise traer a la clase porque me parece muy curioso. Entonces vamos a mirarlo y vamos mirando las curiosidades, no importa que el video vaya avanzando. Igual si tienen algún comentario, por favor, háganlo. Y yo ahora paro para hacerles una pregunta. ¿Listo? Pero, o sea, profe, ¿haremos lo mismo que con el video anterior Sí, claro. o simplemente...? No, lo mismo. Yo lo voy enviando y ustedes lo van viendo. Listo. ¿Listo? Me avisan. Vamos muy rápido, ¿sí?
Yo lo voy a dejar ahí. Hay unos detalles que quisiera mirar. Igual después lo pueden ya mirar ustedes con más calma. Como siempre hago, ¿alguien tiene algún comentario inicial con relación a lo que hemos podido ver del video? Profe, yo tengo una duda. Con respecto a las respectivas desviaciones en grandes ciudades, o sea, ¿cómo se le informa al público? O sea, ¿se le dice a través de algún noticiero, algún medio, o simplemente se coloca la respectiva señalización y que, digamos, que se vayan enterando? Lo que pasa es que tú tienes que asegurar tú tienes que prever que la información llegue a las personas. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se hace colocación de pasacalles, ¿cierto? Se entregan volantes en la zona aledaña a los vehículos, a los conductores de los vehículos. Se informa por la radio. Y hoy día, con este boom de las redes sociales, pues se le manda información así, ¿ya? Información que puede ser muy gráfica y muy fácil de digerir, de tal forma que la mayor cantidad de personas lo puedan tanto ver como entender, ¿ya? Entonces nunca se puede entregar como que un listado, no, tú tienes que mandarlo por la radio, por aquí, por acá, no. Debe ser en el mayor número de formas posibles y que llegue la información, ¿ya? Ahora, con relación a la información que hemos mirado hasta ahora en esta presentación de un PMT, ¿qué curiosidades vieron o qué les llamó la atención? Pues de las curiosidades allí, pues como menciona que es la fase 2 ya del PMT, no, pues que ahí siempre te muestran como que los puntos cardinales en todo en las rutas que se van a tomar, y entonces te dan dónde están ubicados los retornos, en qué partes van a cerrar la vía. Las señalizaciones te las dan como una cuadra antes de la construcción donde se está haciendo. Y sí, o sea, más que todo, todas las rutas, dependiendo de la necesidad que tenga el usuario en la vía, de los puntos donde quiera llegar, te informan en dónde van a estar los desvíos y cuáles son las rutas alternativas. Pues lo que puedo notar ahí, como dice que es sistema estratégico de transporte público, pues, digamos que es como que esa solución ya al PMT que están implementando. Sí, la fase 2 es la fase de construcción. Lo otro curioso es que el norte esté para la izquierda. Profe, precisamente eso le iba a comentar, de que, o sea, uno normalmente ve el norte pues vertical, de norte a sur, y pues le iba a preguntar si de pronto, o sea, eso depende también de la ubicación que como tal tenga como la construcción, o sea, o desde qué punto se mira, o qué hace de que el norte esté así.
Pues yo aquí viendo esto, así como que haciéndole cariño al que lo hizo, ¿ya? Yo pensaría que como el dibujo es muy horizontal y normalmente en las pantallas es más fácil presentar cosas de forma horizontal, giró el plano para poder diagramar mejor, ¿ya? Porque mira que aquí es más ancho que aquí, entonces tal vez por eso, pero no sé. Esto puede tender a confundir a la gente, ¿cierto? Y tal vez por eso es que esto se acompañe de toda una información, acá, como dice una información de pueblo, ¿cierto? Donde te dicen que aquí está un colegio, aquí está un hospital, aquí está un estadio, por acá está no sé qué, acá de la infantería. Entonces te lo hacen asociado a una serie de puntos, ¿cierto? Que son mucho más fáciles de identificables, pero identificables para las personas que viven en la ciudad, que conocen el sector. Porque una persona que no conoce, pues sencillamente le tienen que decir, y aquí debe estar la demarcación o la señalización de las calles, donde diga carrera 16, calle 19, giro a la derecha, ¿ya? Para que funcione como un GPS y uno pueda llegar a ese lugar. Y quería mirar, esto, miren esta información. Esta información, pues, toma la calle tal, llega tal, no, la gente no le gusta ya ver esto. A la gente le gusta la información mucho más gráfica. Y esa información que es mucho más gráfica, pues es la de los dibujitos, ¿cierto? Pero miren lo que ocurre cuando yo voy a construir aquí en este intercambiador, voy a construir aquí. Y resulta que antes yo venía en mi carro y podía seguir aquí derecho, miren esto. Digamos que esto eran 1 o 2 kilómetros. ¿Qué pasa? Que ahora me toca dar semejante vuelta para poder llegar y encauzarme a este mismo punto. Como les digo, es lo que ocurre en los puentes peatonales. Imagínense ustedes que la gente que anda en carro no le gusta hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué no le gusta hacer eso? Porque entonces aquí había un flujo y ahora le van a meter este otro flujo. O sea que va a ser mucho más apretado, la circulación va a ser más lenta, las demoras, las colas van a ser mayores. Entonces, todo va a ser más conflictivo. Y anda en carro. Ahora imagínense cuando a uno le dicen, mire, es que esta es la calle, ¿cierto? Y usted esta calle no la puede atravesar y le toca irse a esta calle, además subir escalones y además dar la vueltota por acá y volver a regresar acá para irse a un puente peatonal. Menos le va a gustar. ¿Ya? Entonces uno muchas veces cuando están estos PMT tiene que ser muy sugestivo, de tal forma que pueda hacer que las personas se sensibilicen y puedan entender y atender la información. Algunos se vuelven rebeldes y no lo quieren hacer. ¿Ya? Pero sí me causó también mucha curiosidad esto de la distribución de la norte en el plan. Pero sí es muy bueno, muy gráfico y muy interesante de que ya se utilicen estas ayudas digitales para poder entregar la información. Ahora, antes era más complicado porque antes era solo volantes y alguna reunión. ¿Qué pasa? Que si las personas no iban a la reunión, no se informaban. Y ahora esta información está siempre en línea. Usted llega, entra y puede ver. Quiero ver cómo es que es para llegar al norte. Usted va, mira la aplicación y mira el video. Y de una va a tener la información de una forma mucho más fácil. Normalmente nos encontramos con situaciones como estas. Esto es el gráfico de un PMT, ¿cierto? La información gráfica. Y aquí pues tenemos un tramo que va a ser intervenido. Y aquí pues se anuncia que adelante está la obra, velocidad 30, carril de la derecha cerrado o se reduce, obra en la vía, y acá está un auxiliar de tránsito para poder permitir el paro y siga. Ahí están viendo mi pantalla de PowerPoint, ¿cierto?
Sí, profe. Bueno. Y entonces, de este lado pues va a estar la misma información. Aquí está una barricada para anunciar que está la obra. Y acá está una información que indica de que hay una obra adelante y posiblemente me va a decir que no puedo girar a la derecha, sino que solamente puedo girar a la izquierda. Por acá te van a decir, oye, si vas para el este, pues debes desviarte por aquí, por esta vía. Esta es la información que se debe manejar. Este se ve organizado, pero miren este de aquí abajo a la derecha. Imagínense que no le entregue esta información a gente del común. Muy posiblemente no la va a entender. Y no la puedes hacer muy grande, porque sería muy costoso imprimir papeles muy grandes. Entonces, eso ha hecho de que con la ayuda digital las cosas mejoren y se hagan cada vez más amigables. Aquí es igual, aquí yo tengo este tramo, miren este tramo donde voy a intervenir, y antes tengo toda la información de decir que hay una barricada, hay maquinaria, están unos obreros en la vía, por acá tengo unos peatones, o sea, tengo toda la información, pero el plano está muy reducido y tal vez la información no es muy clara. Estas son cerramientos donde están las obras. Aquí se permite el paso peatonal de las personas. Miren que está totalmente señalizado por acá afuera. Se ve la maquinaria trabajando en otra calzada. Aquí está totalmente señalizado. Aquí tengo una barricada. Aquí arriba a la derecha tengo la valla de cerramiento. Acá tengo otro desvío. Y voy canalizando el tránsito, ¿ya? De tal forma que lo pueda organizar de la mejor manera posible. Acá tengo una demolición. Tengo una retroscadora de llantas con el martillo haciendo la demolición, y miren que está todo cerrado con el cerramiento para que pueda pues manejarse la seguridad tanto de los obreros que están en la obra como de las personas que están por fuera. ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar otro link para otro video. Profe, ya la clase terminó ya. Sí, son las 10 menos 5. Y con respecto a la próxima clase ya sería parcial ya. Señor. ¿Y cuándo usted haría el parcial? ¿El lunes? El día lunes, sí. Y el parcial solo sería teórico, ¿cierto? ¿Qué es solo teórico? O sea, más que todo como le digo, como dimos señalización, la vez pasada dimos esta señalización y la parte del manual de las señales y todo eso, y hoy dimos, y también para decirle que así pase por eso esta diapositiva que presentó ya a la plataforma. Ya yo la subí. Ya están montadas. La de señalización ya está. Entonces la idea es que la revisen. Bueno, ojalá puedan entrar al foro. Ahí había un problema, pero yo creo que ya fue corregido. Y traten de ser, no sé, lo que pasa es que a veces esta comunicación es extraña. Aquí yo veo 40 personas, pero solamente hablan 3 o 4, no sé. Entonces sí quisiera que fueran como más partícipes, porque así es más difícil, ¿ya? Profe, el parcial lo va a realizar por medio de la plataforma. Creo que sí, debe ser por la plataforma. Debe ser por la plataforma y con un vínculo para el parcial, igual que lo demás. Por eso tienen que estar entrando a la plataforma para ver si pueden
entrar. Ese día no hay excusa, no, es que yo no había podido entrar, que no. Tienen que entrar y mirar si ya pueden tener acceso. Profe, mire, yo entré hoy a la plataforma a ver si el foro todavía pues se podía, el de mitos y realidades, y parece que todavía no. O sea, no se puede ni comentar ni añadir nuevo. Pero sí debería, porque yo le cambié le cambié la configuración y ya debería dejar entrar. El foro es de presentación, profe. No,